Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de teneros aquí hoy. Como ya habréis podido adivinar por el título, hoy tenemos una bomba. Una de esas que sacuden los cimientos de la farándula y nos dejan a todos con la boca abierta. Sí, hablo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Rumores de boda secreta en camino. Pero antes de que nos lancemos de lleno a desmenuzar cada detalle, cada pista y cada posible indicio, quiero pediros un pequeño favor. Si sois tan fans de Hande y Kerem como yo, o simplemente os encanta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento turco, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita. Así no os perderéis ninguno de nuestros vídeos y seréis los primeros en enteraros de todas las novedades. Además, nos ayudáis un montón a seguir creciendo y trayendo contenido que os guste. Ahora sí, vamos al grano. ¿Boda secreta? Sí, amigos, esa es la pregunta que nos hacemos todos. Después de su relación de ensueño, que nos tuvo a todos pegados a las pantallas y suspirando por su amor, su separación fue un jarro de agua fría. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y vaya si quedan. Las redes sociales llevan semanas, incluso meses, ardiendo con rumores de reconciliación, de encuentros secretos, de mensajes encriptados en sus publicaciones. Un auténtico culebrón digno de la mejor telenovela turca. Pero, ¿de dónde viene todo este revuelo? Pues bien, empecemos por el principio. Después de su ruptura, ambos actores se centraron en sus carreras profesionales. Hande siguió cosechando éxitos con nuevos proyectos, demostrando una vez más su talento y versatilidad. Kerem, por su parte, también continuó brillando en la pantalla, consolidándose como uno de los actores más cotizados de Turquía. Sin embargo, a pesar de sus agendas apretadas, los fans más observadores empezaron a notar ciertos detalles que no pasaron desapercibidos. Por ejemplo, algunas fotografías publicadas en sus cuentas de Instagram parecían tener el mismo fondo, el mismo tipo de luz. Como si estuvieran en el mismo lugar al mismo tiempo. Otros usuarios detectaron que ambos estaban utilizando la misma joyería, pequeños detalles que podrían pasar desapercibidos para el ojo inexperto, pero que para los fans más acérrimos son auténticas pruebas irrefutables. Pero eso no es todo. Hace unas semanas, una revista de farándula turca publicó un artículo donde afirmaban que una fuente cercana a la pareja les había confirmado que Hande y Kerem estaban intentando darse una segunda oportunidad. Según esta fuente, ambos se habían dado cuenta de que no podían vivir el uno sin el otro y estaban trabajando para superar los problemas que habían provocado su separación. Claro, esto podría ser simplemente un rumor más, pero lo que hizo que la noticia cobrara aún más fuerza fue un comentario que hizo la madre de Hande en una entrevista. Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de una reconciliación entre su hija y Kerem, ella respondió con una sonrisa enigmática y "el tiempo lo dirá". Una respuesta que para muchos fue una confirmación implícita. Y ahora, llegamos al plato fuerte de la noche, los rumores de boda secreta. Según varias fuentes, Hande y Kerem estarían planeando una ceremonia íntima, lejos de los focos y la prensa, para celebrar su amor junto a sus familiares y amigos más cercanos. Al parecer, la pareja querría mantener su relación alejada del ojo público y evitar la presión mediática que sufrieron durante su noviazgo. Pero, ¿dónde se celebraría esta boda secreta? Aquí es donde empiezan las especulaciones. Algunos apuntan a un destino exótico como las Maldivas o Bali, donde podrían disfrutar de la intimidad y el anonimato. Otros, en cambio, creen que la ceremonia tendría lugar en Turquía, en algún lugar apartado y con encanto, como la región de Capadocia o la costa del mar Egeo. También se ha rumoreado sobre el posible diseñador del vestido de novia de Hande. Algunos nombres que han surgido son los de reconocidos modistas turcos como Züleyha Kuru o Dile Kanif, conocidos por sus creaciones elegantes y sofisticadas. Imaginar a Hande vestida de blanco es simplemente espectacular. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. Ni Hande ni Kerem han confirmado ni desmentido la noticia de su reconciliación ni la de su posible boda. Sin embargo, la cantidad de indicios y señales que apuntan a una segunda oportunidad es cada vez mayor. Y aquí es donde entramos nosotros, los fans. Tenemos que estar más atentos que nunca a sus redes sociales, a sus apariciones públicas y a cualquier pista que pueda confirmar o desmentir estos rumores. No podemos dejar escapar ni un solo detalle. ¿Pero por qué tanto secretismo? ¿Por qué Hande y Kerem querrían mantener su relación en secreto?
La respuesta es sencilla: la presión mediática. Durante su noviazgo, la pareja fue objeto de un intenso escrutinio por parte de la prensa y los fans. Cada paso que daban, cada palabra que decían, era analizado al milímetro. Esta presión constante pudo haber sido uno de los factores que contribuyeron a su separación. Ahora parece que Hande y Kerem han aprendido la lección y quieren proteger su relación a toda costa. Quieren disfrutar de su amor en la intimidad, sin la intromisión de los medios y la opinión pública. Y es algo que como fans debemos respetar. Pero, ¿qué significaría una boda entre Hande y Kerem para sus fans? Sería, sin duda, un sueño hecho realidad. Ver a la pareja que nos enamoró en la pantalla uniendo sus vidas para siempre sería un auténtico cuento de hadas. Además, sería una prueba de que el amor verdadero existe y que, a veces, las segundas oportunidades son posibles. Sin embargo, también es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones como cualquier otro. Su vida personal es suya y tienen derecho a tomar sus propias decisiones, independientemente de lo que piensen sus fans o la prensa. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es esperar y ver qué pasa. Mantener la esperanza, seguir atentos a las pistas y, sobre todo, respetar su privacidad. Si finalmente deciden dar el paso y casarse, será una alegría inmensa para todos sus fans. Y si no, seguiremos apoyándolos en sus carreras profesionales y personales. Así que, amigos, esa es la situación actual. Rumores de boda secreta, indicios de reconciliación y una gran dosis de incertidumbre. Pero eso es lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan emocionante. Para recapitular un poco, hemos hablado de los rumores de boda secreta entre Hande y Kerem, de las pistas que apuntan a una reconciliación, del secretismo que rodea su relación y de las posibles razones detrás de este secretismo. Hemos analizado las diferentes teorías sobre el lugar de la boda, el diseñador del vestido de novia y el significado que tendría este evento para sus fans. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya mantenido entretenidos. A mí me ha encantado compartir todos estos rumores y especulaciones con vosotros. Quiero agradeceros a todos por ver el vídeo y por vuestro apoyo incondicional. Vuestros comentarios, vuestros likes y vuestras suscripciones son los que nos motivan a seguir creando contenido que os guste. Y ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que Hande y Kerem se han reconciliado? ¿Pensáis que realmente están planeando una boda secreta? ¿Dónde creéis que se celebraría la ceremonia? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras teorías. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Y por último, pero no menos importante, quiero pediros un último favor. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos y familiares y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos ayudaríais un montón a seguir creciendo y trayendo contenido que os interese. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ampliación de la noticia, el rumor crece y se expande como la pólvora, asterisco asterisco. Pero esperad que aún hay más. La cosa no se queda en simples avistamientos y comentarios crípticos. La maquinaria de la farándula turca, siempre hambrienta de exclusivas, ha estado trabajando horas extras para desentrañar este misterio. Y lo que han encontrado, os va a dejar aún más alucinados. Resulta que, según fuentes aún más cercanas a la pareja, Hande y Kerem habrían estado asistiendo a terapia de pareja en secreto. Sí, lo habéis oído bien. Parece que ambos están comprometidos a hacer que su relación funcione, y están dispuestos a poner todo de su parte para superar los obstáculos que los separaron en el pasado. Esta información, si se confirma, le da una nueva dimensión a todo este asunto. Nos indica que no se trata de un simple reencuentro casual o de un capricho pasajero, sino de un esfuerzo consciente y deliberado por parte de ambos para construir un futuro juntos. ¡Qué romántico! Y hablando de futuro, los rumores sobre la boda secreta no dejan de intensificarse. Ahora incluso se habla de una fecha tentativa a finales de este año. Al parecer, la pareja querría aprovechar las fiestas navideñas para celebrar su unión en un ambiente cálido y familiar. En cuanto al lugar, la lista de posibles destinos se ha ampliado considerablemente. Además de las Maldivas, Bali, Capadocia y la costa del mar Egeo, ahora también se barajan nombres como Estambul, un viñedo en la Toscana italiana e incluso un castillo en Escocia.
Con lo romántico que es Kerem, no me extrañaría nada que eligiera un castillo. Pero, ¿quiénes serían los invitados a esta boda de ensueño? Pues, obviamente, sus familiares y amigos más cercanos. Se espera la presencia de compañeros de reparto de Senkalkam, así como de otras estrellas del panorama turco. Aunque, claro, todos ellos tendrían que firmar un estricto acuerdo de confidencialidad para evitar filtraciones a la prensa. Y hablando de Senkalkam, muchos fans sueñan con que la serie tenga una secuela o una película. ¿Os imagináis a Hande y Kerem volviendo a interpretar a Eda y Serkan, pero esta vez como marido y mujer en la vida real? Sería el crossover definitivo. Aunque, de momento, no hay nada confirmado al respecto. Pero volvamos al tema de la boda. ¿Qué tipo de ceremonia estarían planeando Hande y Kerem? ¿Sería algo tradicional turco con música folclórica y bailes tradicionales? ¿O algo más moderno y occidentalizado? ¿O quizás una mezcla de ambos estilos? Algunos insiders aseguran que Hande querría rendir homenaje a sus raíces, incorporando elementos de la cultura turca a su boda. Otros, en cambio, creen que Kerem preferiría algo más íntimo y personal, con toques bohemios y un ambiente relajado. En cuanto al vestido de novia de Hande, la expectación es máxima. Además de Züleyha Kuru y Dilek Hanif, ahora también se mencionan nombres como Bakko y Ozgur Masur, diseñadores turcos de renombre internacional. Se rumorea que Hande ya habría tenido varias reuniones secretas con estos diseñadores para discutir posibles ideas y diseños. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del anillo de compromiso. ¿Qué tipo de joya elegiría Kerem para sellar su amor con Hande? Un solitario de diamantes clásico. Un anillo con una piedra preciosa de color. ¿O algo más original y personalizado? Las apuestas están abiertas. Pero más allá de los detalles materiales, lo que realmente importa es el amor que Hande y Kerem sienten el uno por el otro. Su historia, llena de altibajos, de momentos de pasión y de momentos de crisis, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y ahora parece que están dispuestos a escribir un nuevo capítulo juntos. Y nosotros, sus fans, estaremos aquí para apoyarlos en cada paso del camino. Para celebrar sus éxitos, para consolarlos en sus fracasos y, sobre todo, para desearles toda la felicidad del mundo. Así que seguid atentos a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube, porque os prometemos que os mantendremos informados de todas las novedades sobre este culebrón turco que nos tiene a todos en vilo. Y recordad, donde hubo fuego, cenizas quedan, y a veces incluso, resurge una llama aún más intensa. No perdamos la esperanza en el amor de Hande y Kerem. Hasta el próximo vídeo. Y no olvidéis dejar vuestros comentarios y suscribiros al canal. Os quiero.